afectivo, no tanto del físico. Así que la sumamos, la magíster Daniela Nadal, y desde acá, gracias Daniela por estar acá con nosotros y compartir esta charla. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, Daniela. Y esto nos pone muy contentos. Si estuviéramos tristes, nos saldrían lágrimas. Ahí está el meollo del asunto que hablamos con vos. El misterio de las lágrimas y por qué los seres humanos lloramos. No solamente los seres humanos, pero por qué surgen estas lágrimas. Bueno, primero vamos a explicar, vamos a conceptualizar qué son las lágrimas, ¿no? Lágrimas es una reacción fisiológica que, digamos, surgen en señal de dolor, tristeza y también en alegría o en necesidad, ¿no? Bueno, a veces lloramos como una situación mala, digamos, en el sentido que nos sentimos tristes, con rabia, pero también podemos llorar por alegría, ¿no? Que dicen, bueno, estamos contentos y mirá cómo llora, ¿sí? Claro. Bueno, ¿Y por qué? Ese es un misterio, Daniela. ¿Por qué surgen en esa situación? ¿Por qué una película puede lograr, o un tema, un recuerdo? ¿Cómo es que trabaja este milagro de las lágrimas? Bueno, por lo general las lágrimas, o sea, el llanto, es para liberar tensiones acumuladas, ¿no? Que tiene el ser humano, para expresar esas emociones intensas, pero también es un mecanismo de comunicación. Fíjense que los bebés lloran cuando tienen necesidades, porque todavía no tienen el habla, ¿no? Entonces también es un mecanismo de comunicación que tiene el ser humano para poder decirle al otro que hay algo que no está bien, ¿no? Y a su vez es un mecanismo de alivio que tenemos, ¿no? Que cumple una función adaptativa porque nos ayuda a enfrentar el estrés y emociones abrumadoras en muchos casos, ¿no? Y esto de que ves una novela o ves a alguien llorar, esto ocurre mucho con los niños, que llora uno y se ponen a llorar todos. ¿Lo han visto eso, no? Sí, tal cual. Es contagioso el llanto y decís, uy, empezó uno y te agarran todo. Es que realmente podríamos decir que es contagioso en el sentido que es un mecanismo neuronal de neuronas espejos que tenemos en el cerebro, ¿sí? Entonces reaccionamos como espejo ante situaciones que también a su vez empezamos, muchas veces decimos empatía, ¿no? Pero es un fenómeno neuronal. Este mecanismo del llanto, de las lágrimas, aumenta también el metabolismo cerebral. Entonces genera sensación, después de que hemos llorado, no sé si les ha pasado que se sienten más aliviados, con una sensación de paz, de bienestar, ¿sí? Con mucho cansancio, y eso se debe a que se segregan sustancias como las oxitocinas y las endorfinas, digamos, de lo que es el aumento del metabolismo cerebral, que generan esa sensación de bienestar. Por lo tanto, el llanto no es algo malo, como ustedes lo planteaban, ¿es bueno o es malo? Primero, claro, que no hay nada bueno o malo en extremos en nada. A veces los seres humanos nos encanta pensar que todo es en extremo, en muchos grises, todo blanco o todo negro. Pero sí es una situación que se genera a diario, ¿no? En los niños. Claro. Y Daniela, le quiero preguntar específicamente por los adultos, cuando vienen acumulando situaciones de mucho estrés o noticias pálidas, y no les sale el llanto. Como que dicen a veces, se escucha, ojalá pudiera llorar, pero no me sale el llanto. Y es como que hay una carga, hay un nudo, me parece, todavía en el pecho, ¿no? Hasta que sale el llanto por algún motivo que a lo mejor es bastante más sencillo y tonto que lo que venía sucediendo. Ese es un llanto que puede ser muy reparador, ¿no? Sí, totalmente. Hay una descarga fuerte ahí. Hay personas que les cuesta llorar o que no pueden llorar incluso, ¿sí? Quiero llorar y no puedo. Claro.
lo he escuchado a veces de pacientes que han perdido un ser muy querido. No, estaba en la despedida de ese ser y no podía llorar. Y no he podido llorar ahora, y a veces pasan años. Tiene que ver esto con un bloqueo que se produce a nivel emocional, como un mecanismo de defensa, ¿sí?, ante el sufrimiento, ante la angustia. Entonces se evita a nivel inconsciente, por supuesto. La persona le dice, ¿cómo no puedo llorar? Entonces, bueno, esto muchas veces lo escuchamos en la consulta, ¿no? Sí. Bueno, ahí se hace todo un trabajo para que la persona pueda contactarse con sus emociones. Y acá quería hablar algo muy cortito que tiene que ver con la estigmatización que se hace del llanto, ¿no? Esto de, qué sé yo, los hombres no lloran, o no solamente los hombres, lo vemos mucho cuando alguien llora y los demás no pueden con ese llanto o con esa tristeza del otro, y como que se trata de bloquear eso, que no es para nada bueno, ¿no? Y los chicos tienen entre 7 y 14 años, que es cuando se está reorganizando las conexiones de las estructuras cerebrales claves en la generación de emociones, y se lo estigmatiza socialmente con que el llanto es inadecuado, va a ser una persona que al no llorar tendrá niveles muy altos de estrés a futuro y en la infancia y adolescencia, y puede llegar a llevarlo a la agresividad o puede generar trastornos de personalidad. Daniela, consulto, porque en algunos casos se da que una canción, una película, un cuadro puede generar mucha emoción y hacer llorar a la gente. Lo puedo decir en primera persona, pero no quiero ser autorreferencial. Desde la psicología, si yo vuelvo a escuchar esa canción o esa película, ¿voy a ir llorando menos o esto va a actuar como un recordatorio y voy a seguir emocionado hasta que deje de estarlo? ¿Cómo funciona en ese sentido? Bueno, hay varios mecanismos, ¿no? Esto que hablamos recién de las neuronas espejo, pero también hay situaciones traumáticas que podemos haber vivido en nuestro pasado, que quedan a veces fijadas sensaciones y emociones a ese trauma, y que no sabemos por qué, pero determinada canción nos despierta angustia, nos hace llorar, o determinado olor, ¿sí?, determinado aroma, o determinado sonido, y eso es porque ha quedado, yo le digo, como pegado a la situación traumática vivida, algunas sensaciones corporales y emociones que quedan bloqueadas en eso. No necesariamente es algo positivo, sino que eso hay que desbloquearlo para poder reprocesar ese trauma y desensibilizar esa emoción que ha quedado como negativa, ¿no? A nivel inconsciente, por supuesto, no es algo que seamos conscientes. Bueno, eso se trabaja con algunas terapias como el EMDR, que trabaja a ese nivel, reprocesando estos traumas, y ahí es cuando se ven mucho estas alianzas, digamos, entre las sensaciones corporales, las emociones y un trauma que puede ser que haya quedado totalmente olvidado en la persona. Le quiero preguntar, Daniela, hablamos de llanto, de cotidianidad, de cómo asimilar ese llanto, ese dolor, esas lágrimas, cómo sacarlo del bienestar que produce. Si tuviera que hablar de una frecuencia de llorar o del llanto de una persona, una frecuencia, y ahí viene la pregunta, dentro de todos los parámetros normales, ¿cuál sería esa frecuencia? Por ejemplo, una persona que llora todos los días por algo. ¿Hay algo raro? ¿Hay algo que está muy sensibilizado? Sí, el llanto se convierte en un acompañante de los síntomas de angustia, de ansiedad, de tristeza permanente.
podemos estar hablando de que se está generando un estado de angustia importante, hasta un trastorno depresivo. Que no siempre, hay personas que son, yo le digo, hay personas que son lloronas. Yo Sí. toda mi infancia he sido llorona. No necesariamente están deprimidas, pero son lloronas, tal cual. Hay canciones mexicanas para eso también, ¿no? Hay personas que de alguna manera este mecanismo es más liberador que un grito o que correr o que andar en bicicleta, ¿no? Por decirlo así. Claro. Entonces, no siempre es patológico, eso también, o sea, y tampoco hay una frecuencia, bueno, si llorás todos los días o 3 veces a la semana, habrá que ver en qué situación está esa persona atravesando y cuánto es de un mecanismo adaptativo a cuando es un mecanismo desadaptativo. Entonces, bueno, por ahí si vemos, qué sé yo, que un adolescente llora todos los días, tenemos que acompañar, eso también es importante, porque por lo general, ¿qué hacemos las personas cuando vemos a alguien llorar? Nos compadecemos. ¿Qué decimos? Nos compadecemos, digo, nos dan ganas de acompañarla, de aliviar su sufrimiento. Claro, pero muchas veces también te dicen no le des importancia, tenés que Sí, animar. lo minimizamos. Podría como ser que... peor, ¿sí? Todos tenemos problemas, otros te ponen a contar sus propios problemas. Claro. ¿O no? Es terrible eso cuando dicen, eso no es nada de lo que me pasó a mí. Mira, claro, minimizando. Daniela, entonces está invalidando al otro es peor, y genera este positivismo tóxico a veces resulta muy culpabilizador para la persona que está en esa situación. Exacto. Y que fuera de eso lo que necesita es que les den espacio, ¿sí? Dejar que se desahogue al ritmo que la persona necesite, preguntarle, ¿querés hablar de esto? Y respetar su respuesta. Si no quiere hablar, si quiere llorar, dejarlo, quedarse al lado, acompañarlo, no juzgarlo, ¿sí? Exacto. Como decirle... Daniela, consulto, los que tenemos animales de compañía, podemos decir, yo sé que estamos hablando de las lágrimas humanas, los sentimientos humanos, pero esto es privativo del ser humano. Muchas veces por ahí vemos o escuchamos a nuestros animalitos tener algo similar al llanto relacionado con la tristeza. ¿Esto es real o es una actitud más, ¿cómo decirlo?, más espontánea que no tiene una explicación? Bueno, hay que hacer todo un estudio, digamos, no tiene un psiquismo animal, ¿no? Tiene un cerebro, cada animal tiene distintas características, ¿no? Por ejemplo, las palomas tienen un sistema límbico muy parecido al ser humano en cuanto a lo emocional, sobre todo por eso se hacen muchos estudios con palomas, en cuanto a que ellas reaccionan en forma agresiva, por ejemplo, cuando se les invade su espacio vital. Hay los animales, las mascotas que nosotros solemos tener en nuestras casas, son perros, gatos, ¿verdad? Y tienen determinado nivel de emociones de acuerdo al sistema límbico, la amígdala, depende de cada cerebro, ¿sí? Claro. Entonces los mamíferos se acercan más al ser humano. Entonces, bueno, pero a ver, tienen una sensibilidad especial también. Algunos animalitos hacen una mimetización con su, no voy a decir dueño porque suena horrible, pero con su ser humano compañero. Claro, se entiende, sí. Qué sé yo, me encantan los animales, entonces tengo 2 perros y un gato, y si me ven triste o estoy con, supongamos, algún dolor, sobre todo la gata se acerca y se pone sobre donde yo tengo el dolor. Increíble eso, sí, es así. No lo puede explicar al todo, o los perros se tranquilizan y se ponen al lado de uno. Si uno está triste. ¿no? Exactamente, exacto. Bien, Daniela, la verdad, emociona y hace valorar este recurso, claro, este recurso natural que tenemos los seres humanos que ahí estábamos analizando. Libera emociones, libera tensiones también y, como siempre
uno lo ha experimentado y vos también lo explicaste también, uno termina más tranquilo después de una buena sesión de llanto, que es importante. Suponemos que es como un destape a tantas cosas que por ahí tratamos de anular o de minimizar. Daniela, ha sido ¿Puedo agregar algo pequeñito? Sí, por supuesto. Sí. Cuando estamos trabajando con EMDR, que es una terapia para tratar traumas, una de las señales cuando estamos reprocesando de que la persona está haciendo catarsis, o sea que está reprocesando su trauma, es el llanto. Ajá. Entonces, fíjate qué importante que es. Es Wow. esencial. Daniela, un gusto enorme haberte tenido acá y muchísimas gracias por tu aporte. Gracias, de verdad. Gracias, Magíster. Buen fin de semana. Buen fin de semana, igualmente, muchas gracias. La magíster Daniela Nadal, psicóloga, estábamos analizando acá el valor, la importancia del llanto. ¿Por qué lloramos? Ese milagro llamado lágrima, que encima, y acá no hablamos de la cuestión química, sirve para lavar el ojo y tiene extremadamente muchísimas funciones para poder mantener la salud de nuestro ojo. Pero en este caso, por el lado psicológico, la importancia del llanto. Claro, por el lado emocional, aprender no hay que bloquearlo, ¿sí? Aprender a sobrellevarlo y también a compartirlo y, exacto, a dejarlo ser.